Soy Mariana Ruti, antropóloga y cineasta documentalista. Hacer El Padre fue un poco el final de un proceso personal que yo fui construyendo a lo largo de algunos años. Durante toda la vida durante la infancia y la adolescencia y la juventud y siempre, la muerte de mi papá había sido un accidente ferroviario. Esa era la frase con la que se explicaba su muerte y en realidad había muy poca textura en esa frase. Cuando yo intentaba saber un poquito más acerca de qué era lo que había pasado con ese accidente. Las versiones eran contradictorias, no se explicaban del todo, no se sabía muy bien qué era lo que había sucedido. Y en realidad a mis 17 años, un día en Montehermoso, que es el lugar como central del rodaje del Padre, el hijo de un amigo de mi papá, hablando de la muerte de mi padre, me dijo, pero no, acá en Montehermoso nadie habla de un accidente, sino que acá dicen que a tu papá lo mataron. Y a lo largo de la vida me costó mucho hacer frente, digamos, a esa historia, porque eso significaba enfrentar, bueno, un poco toda la lógica familiar y del entorno social en términos de lo que se había dicho y no se había dicho de aquella escena de la muerte de mi papá. La búsqueda me hizo encontrar con una dimensión de un padre muy comprometido con la lucha gremial. Lo primero que hice fue ir a la DITBA, averiguar si mi papá tenía documentación allí, si tenía seguimientos policiales, y me encontré con un papá fichado por la policía, con cantidad de documentación de las distintas mesas en las que está organizada la documentación, en la mesa gremial, en la mesa estudiantil, por la vinculación que tenían los gremios de trabajadores en esa época con estudiantes universitarios de la Universidad del Sur, y también en la mesa de delincuentes subversivos. Logré llegar hasta la casa del maquinista de la locomotora que había encontrado el cuerpo de mi papá. Y encontrarlo fue también muy fuerte para mí porque me preguntó quién era, le dije que quería hablar de una situación de mi papá en el año 73. Entonces yo le expliqué que en realidad lo que yo había logrado reconstruir era que no se había tratado de un accidente, sino que precisamente ha sido un hallazgo del cuerpo, a lo que él me contestó que él no podía recordar esa escena de ese hallazgo, porque en esa época había muchos cuerpos que se encontraban al costado de la vía. Y me dijo algo así como, ¿y uno qué iba a hacer? Uno no podía hacer nada, ¿no? La muerte de mi papá, creo que con todos los agujeros que aún tengo, se inscribe en el marco de un proceso represivo de la construcción del terrorismo de Estado, que es obviamente anterior al 24 de marzo del 76. Cuando yo empecé a pensar un poco el foco que la película iba a tener, pensaba en esto de los silencios de las familias. Es decir, en qué medida muchísimas familias, también por el terror, en algunos casos, en otros por complicidad, digamos, hay como multiplicidad de porqués en este sentido, y yo creo que la verdad es que nos falta mucho camino todavía en estos temas, digamos, en el asunto de mirarnos, de poder interpelar el orden familiar y el orden personal subjetivo. Fueron décadas hasta que yo pudiera buscar, es decir, fueron décadas hasta que yo pudiera poner, por ahí no podía poner respuestas, pero sí tenía preguntas para hacer. Y esas preguntas tardaron mucho en venir. Hacer esta película me devolvió un padre, ¿no?, que yo no tenía.